Namaste, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Lucas Bruno y hoy les quiero compartir un poco de qué es la meditación y para qué nos sirve, ¿sí? Quisiera poder compartirles esto en un video de 5 minutos, pero no es posible, ¿sí? Lleva un poquito más de tiempo entrar en profundidad sobre qué es la meditación. Así que les voy a pedir 15 minutos. Voy a intentar de 15 minutos resumirles y poder explicarles bien esto. Bueno, en principio, meditación deriva de una palabra en sánscrito que se nombra dhyana, ¿sí? Dhyana, D-H-Y-A-N-A, significa no mente, ¿sí? Y ese es el significado de la primera palabra que se dio origen a la meditación, no mente, o sea que no hay mente. Para explicarlo y para resumirlo, la meditación no es una práctica, la meditación no es una técnica, no es una filosofía de vida, ¿sí? La meditación es el estado que se produce cuando todas las actividades de la mente se detienen por completo, o sea, que no hay pensamientos, no hay imágenes, no hay recuerdos, no hay absolutamente nada. Pero para poder entender ese proceso de detención total de la mente, tenemos que entender también un poco la mente, o cómo es la mente. Y ahí entramos en un terreno un poco más complejo, ¿sí? Desde este punto de vista, la mente sería como una biocomputadora, para darle un sentido más allegado a nuestra era. Una biocomputadora que tiene distintas acciones, ¿sí? Almacena conocimiento, los distribuye, los racionaliza y los interpreta a su forma. Tiene algunos virus, como las computadoras. Y la mente tiene determinadas acciones, ¿sí? La mente, cuando nosotros nacemos, está absolutamente en blanco, o sea, que nosotros nacemos sin mente. La mente es una composición de todas las experiencias que vamos viviendo, ¿sí? Cuando nacemos, la mente está absolutamente en modo vacío, y a medida que vamos creciendo y vamos obteniendo mayores experiencias, la mente se va llenando, se va cargando como si fuera una computadora que le cargamos archivos, y en base a toda esa experiencia recibida, la mente empieza a generar funciones. ¿Cómo captamos la experiencia desde que nacemos hasta ahora sobre la mente? ¿Cómo la captamos? Bien, eso lo captamos a través de nuestros sentidos, ¿sí? Cuando nacemos, la mente aún no está formada, pero los sentidos empiezan a formarse más rápido. Hablamos de la vista, del olfato, del tacto, de la audición. Todo lo que nosotros ingresamos a través de estos sentidos carga la mente con información. Todo lo que escuchamos es información que queda guardada. Un ejemplo, a medida que tenemos mucha información guardada en torno a lo que hemos escuchado, empezamos a hablarlo, empezamos a generar el vocabulario y el habla y el lenguaje. Y todo eso es producto de la información que captó la mente a través de los sentidos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La mente es una herramienta de crecimiento, porque nuestra vida la podemos vivir y desarrollar a través de la mente. Pero como todo, no solamente la mente tiene un aspecto positivo en nuestra vida, sino que también termina teniendo un aspecto negativo. ¿Cuál es el aspecto negativo que tiene la mente? Es entorpecer nuestra vida, ¿sí? Generar obstáculos en las cosas que suceden en nuestra vida. Y ahí es cuando la mente nos afecta. Y ahí es cuando la meditación cobra más sentido. Porque seamos sinceras y sinceros, la mente nos afecta en muchas partes de nuestra vida. Tenemos algún problema con alguna persona y entonces la mente empieza a inflar ese problema y nos dice, ¿viste? Y vos confiaste, y nos arma toda una película y toda una situación y agranda el problema en torno a esa situación o a esa persona que nos ha tocado vivir. Seguramente les ha pasado muchas veces, en muchas ocasiones. Entonces la mente en ese momento termina empeorando la situación, no termina mejorándola. Cuando vivimos situaciones de crisis personales o globales, como la que nos está tocando vivir en este momento a través del coronavirus, la mente se entromete aún más y empeora la situación y dice, no, y mirá, y si se pierde el trabajo, y si pasa esto. Y muchas de esas suposiciones que tiene la mente son irreales, son imaginarias. Entonces perdemos mucho tiempo, mucho desgaste,
en esas complicaciones que ni siquiera existen o terminan existiendo. Y ahí es donde la mente complica nuestra vida un poco. Entonces, para resumirlo, la meditación es el estado en el cual todo eso desaparece. Como desaparece la mente, desaparecen esos problemas, el diálogo, desaparecen los recuerdos que nos atormentan del pasado, desaparecen las incertidumbres que tenemos hacia el futuro. Todo eso se desvanece cuando se llega al estado de meditación. Pero lo que hay que entender en la meditación es que la meditación no es un logro, no es una técnica, no es una práctica, no es algo que podamos hacer. La meditación sucede. Lo que podemos hacer es allanar el camino y prepararnos para eso. Para eso son las técnicas, para eso son los distintos tipos de meditación o prácticas, para prepararnos para ese estado. Y un día ese estado sucede. Y ahí los beneficios se vuelven enormes. ¿Por qué? Porque salimos de ese estado permanente de complicaciones, de problemas, de que algo nos afecta o no nos afecta, de la ansiedad, del nerviosismo, de la ira. Todo eso existe en la mente. Cuando no hay mente, nada de eso está en nuestra vida. Por eso la meditación es una herramienta tan valiosa y que trae tantos beneficios, porque nos liberamos de esa carga constante que tenemos las 24 horas del día, porque a veces durmiendo seguimos con la carga. Bien, entendiendo un poco el origen de la meditación y a lo que queremos llegar, vamos a tratar entonces de compartir qué posibilidades tenemos. Si no la podemos realizar, si no la podemos practicar, ¿qué es lo que podemos hacer? Decimos, nos preparamos. Bien, ¿cómo nos preparamos? Lo que hay que entender para poder detener la mente es como entender una máquina que una persona quiere apagar. Si uno no entiende una máquina, no sabe cómo se apaga o cómo se detiene. Lo mismo pasa con la mente. La mente tiene un secreto muy particular y ahí acá es donde se pone interesante la cuestión. ¿Qué es lo que necesita la mente para funcionar y para mantener su hegemonía, por así decirlo, ¿sí? Porque somos conscientes de que la mente ejerce mucho control en nuestra vida y controla las acciones de nuestra vida, las palabras, lo que sucede, digamos. Y acá hay un secreto que comparte estas enseñanzas milenarias, que es: la mente se alimenta de nuestra atención, ¿sí? Entonces, la atención que le prestamos a la mente es su alimento, por lo cual, si le dejamos de prestar atención, entonces la mente se desvanece porque no tiene su sustento. Es como cuando si no nos alimentáramos, nuestra energía se debilita, se va debilitando y nos cuesta todo. A la mente le pasa lo mismo. Todo lo que existe tiene una fuente de alimento, una fuente de energía. Por así decirlo, el celular tiene que alimentarse de la batería de la electricidad del transformador. Cada cosa, cada objeto, cada persona tenemos una fuente que nos da energía. La mente, lo que le da energía, lo que se alimenta es la atención. Por ejemplo, viene un pensamiento, llega a nosotros y le prestamos atención, entonces ese pensamiento empieza a crecer y se expande. Viene un problema, le prestamos atención a ese problema, entonces ese problema empieza a crecer y se expande, y de esta forma funciona la mente y todos estos obstáculos que terminan afectándonos. Entonces, ¿cómo logramos liberarnos de toda esta carga pesada? De una forma, evitando prestarle atención a la mente. La estrategia de una persona que se sumerja en la meditación, que se sumerja en la práctica, el objetivo está en quitarle toda la atención posible que sea a la mente, ¿sí? Y esa atención, ¿qué pasa? La mente está acostumbrada a recibirla todo el tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de dirigirla a otros puntos, a otros focos, para que así la mente no tenga posibilidad de seguir absorbiendo esa atención. En la práctica de la meditación hay tres, y nos remontamos a la práctica inicial, ¿sí? Porque después ha habido muchos estilos budistas, taoístas, tántricos, del yoga, muchas técnicas hermosas también para practicar, pero vamos a remontarnos al inicio, ¿sí? Cuando las primeras personas intentaron compartir esta experiencia a través de su estado de conciencia. Ustedes se pueden fijar en personajes históricos como Buda, que tienen una postura determinada, que tienen un enfoque determinado. Y lo que vamos a empezar por entender son las
tres bases o los 3 secretos de la meditación. ¿Sí? La meditación tiene 3 secretos para la práctica, y esos 3 secretos son la postura, la respiración y la concentración. La postura es importante por la columna, no por la forma en la que estén las piernas. Las piernas pueden estar, nosotros podemos estar sentados en fila india, sobre talones, en una silla. Es indiferente las posturas de las piernas, ¿sí? Aunque algunas posturas, como están diseñadas desde el yoga y demás, lo que hacen es que el peso caiga sobre las rodillas y no sobre la columna. Por eso también a veces es importante algún almohadón o algún soporte, para que el peso en la práctica no caiga sobre la columna y genere tensión. Cualquier tensión o cualquier dolor que se produzca durante la práctica es una distracción que tenemos que evitar. Entonces, la postura se basa en la alineación correcta de la columna. Y en la columna es donde está nuestro eje energético principal. Eso se llama Sushumna Nadi, ¿sí? Nadi es una corriente energética por la cual circula energía en nuestro cuerpo. No solo físico, sino energético. En Sushumna Nadi es muy importante porque ahí es donde se ubican los chakras y por ahí es donde se empieza a despertar nuestro potencial espiritual y divino. Por eso es tan importante alinear la columna correctamente. Y ese es el primer secreto, la postura. El segundo secreto es la respiración. La respiración en la práctica tiene que ser de la forma más lenta, suave y profunda posible. ¿Y por qué tiene que ser de esa forma? Porque de esa forma la mente detiene el volumen de pensamientos. Nuestra mente funciona muy rápido y ejerce un nivel de pensamientos muy veloz. ¿Por qué? Porque respiramos muy rápido. Esa es la consecuencia, o esa es la causa. Entonces, lo que tenemos que hacer es respirar lo más lento posible. Y pruébenlo. Mientras más lento se respira, la mente va más lento. Todo va más lento. El corazón late más lento, el sistema nervioso va más lento. Y esto no solo lo pueden hacer en la práctica, porque respirar de una forma lenta y suave lo pueden hacer en cualquier momento del día, en cualquier situación, caminando, viendo la tele, estudiando, y trae enormes beneficios de concentración y de calma. Y la calma hoy en día es un producto muy buscado, digámoslo así. Entonces, recordamos eso, respirar lento, suave y profundo por nariz, no hay que utilizar la boca, solo por nariz, ¿sí? Y la otra técnica que decíamos es la concentración. Y en la concentración lo que vamos a hacer es cerrar los ojos suaves y concentrarnos en este punto. Bien en el centro de la frente, bien por encima del entrecejo se encuentra un punto medio. Ese punto llamado tercer ojo, ojo espiritual, es el punto de concentración. Y ese punto genera algo que es muy difícil de explicar, pero no de comprobar. Porque lo que se produce al enfocarse en ese punto es que la mente se pone en blanco. ¿Qué quiere decir la mente en blanco? Que no hay imágenes, que no se producen imágenes en la mente. Entonces lo que tenemos que hacer es enfocarnos en este punto y no perder de foco ese punto, esa concentración. Y ahí tenemos los 3 secretos: postura, respiración, concentración. La idea es hacer los 3 de forma simultánea y no olvidar la estrategia. ¿Cuál es esa estrategia? Evitar prestar la atención a la mente, evitar prestar la atención a los pensamientos, a las imágenes o a los deseos o a lo que aparezca, y llevar esa atención hacia otros focos. Y esos otros focos van a ser los mismos sobre los que estamos trabajando en la técnica, que son el cuerpo, que sería la postura, lo que trato es sentir mi cuerpo, conectarme con él, la respiración, observándola, y el tercer ojo. El resto es tiempo y práctica. Es intentarlo y intentarlo. Pero en el primer minuto que lo prueben, lo que tienen que hacer solo es probarlo, y ahí verán los resultados por su propia cuenta. Seguiremos compartiendo más videos, espero que les haya servido. Y bueno, desde ya muchas gracias. Y si quieren, hay una pequeña meditación guiada que también estamos subiendo en nuestras redes, ¿sí? Esto va de parte del Instituto Latinoamericano de Yoga. Y bueno, es para que podamos estar en casa en este tiempo en el cual la situación lo amerita y podamos disfrutar y hacer y compartir todo esto. Así que muchas gracias, que tengan una muy linda tarde.